Buenos días, queridos hermanos, qué bueno que podamos tener este tiempo para poder seguir aprendiendo de nuestro gran Salvador, este tiempo de seguir meditando en su palabra que hace tanto bien para nuestra vida. En esta mañana vamos a leer algunos versículos que están en el libro de Hechos. Les invito que puedan abrir, libro de Hechos, capítulo 1. Por cuestiones de tiempo vamos a leer simplemente algunos versículos, pero les invito a que usted en su casa pueda leerse todo el capítulo. Y vamos a titular el devocional de esta mañana de la siguiente manera: aprendiendo ser, ¿sí? Aprendiendo ser. Todo en esta situación que estamos atravesando, estamos aprendiendo ser. Y qué mejor poder recurrir a la Biblia, que nos deja enseñanzas preciosas para nuestras vidas, y poder abordar este aprendiendo ser que nos toca transitar en este momento. Libro de Hechos, capítulo 1, vamos a leer el versículo 6 y el versículo 7, dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Sí, los discípulos tenían esta duda y le consultan al Señor. Y él le responde: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos estaban con esta duda y recurren a Jesús y le preguntan. Quizás ya suponían o tenían alguna posible respuesta, pero se encontraron con algo que quizás no estaban esperando, que Jesús le dice: no les toca a ustedes saber, ¿sí? ¿Qué nos deja estos versículos? Que Dios determina los tiempos, los que nos es conveniente saber y lo que no. Vuelvo a repetirlo: que Dios determina los tiempos, lo que nos conviene saber y lo que no. Muchas veces quizás nosotros nos tocó atravesar esta situación o algo parecido que vivieron los discípulos, de preguntarle algo a Dios, de orar a Dios y de que Él nos responda de una manera distinta a la que nosotros suponíamos que iba a responder. Y qué bueno que nosotros podamos tener en claro este concepto, de que Dios es el que determina los tiempos, también determina lo que nos conviene saber y lo que no. Y deberíamos preguntarnos, ¿para qué adelantarnos pasos? ¿Sí? Muchas veces por adelantarnos pasos nos ponemos en distintos problemas. El relato continúa y el versículo 9 dice lo siguiente: Y habiendo dicho estas cosas, Jesús, viéndole ellos, las personas que estaban ahí, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube. ¿Sí? Aquí ocurre una situación que implica cambio en las vidas de las personas. ¿Por qué? Porque estas personas que seguían a Jesús ya no iban a tener al maestro, el que les guiaba, el que les orientaba, el que les enseñaba, ¿sí? Indudablemente iba a implicar cambios en las vidas de estas personas. Quizás muchos de los discípulos tenían tristeza, otros temores, pero todos tenían muchas expectativas de cómo iba a seguir, ¿sí? Ellos tenían que seguir el camino, pero ya no estaba el maestro. Ellos tenían la gran responsabilidad de seguir con esta iglesia. El Señor le había prometido el Espíritu Santo, ¿sí? Pero me gustaría que pensemos en cómo afrontaron esta situación, ¿sí? Los discípulos. ¿Qué hicieron después de que el Señor era recibido por esta nube? Si seguimos leyendo, ¿sí? El relato, en el versículo 12 y 13, menciona que ellos volvieron a Jerusalén y que se reunieron, ¿sí? En un aposento alto, ¿sí? Versículo 13 dice: y entrados subieron al aposento alto. ¿Y qué hicieron después de volver a Jerusalén y ir a ese lugar? Versículo 14, que me gustaría que podamos detenernos un poco más a analizar. Dice lo siguiente: todos estos, los que habían regresado, los discípulos, perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo afrontaron esta situación que provocaba cambios en su vida? Lo primero que hicieron fueron recurrir a un tiempo de comunión, ¿sí? Fueron a pasar un tiempo de comunión, ¿sí? Dice ahí: todos estos perseveraban unánimes, ¿sí? Si usted busca la palabra unánimes, le va a decir que es
unidos en un parecer o sentimiento. ¿Sí? Ellos decidieron ir a buscar ese tiempo de comunión, de estar unánimes en el mismo sentimiento, en la misma fe. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban en oración y ruego. ¿Sí? Qué bueno que es poder tomar estos ejemplos para nuestras vidas, porque seguramente usted, yo, hemos transitado situaciones que implican cambios en nuestras vidas. Y qué bueno es que podamos tener esta seguridad y esta certeza de que cuando nos toca atravesar estas situaciones que implican cambios en nuestras vidas, tenemos un lugar donde recurrir. Primeramente, recurrir a Dios y contarle lo que nos está sucediendo. Pero qué bueno es que también podamos tener presente que podemos recurrir a nuestra familia de la fe, porque ese tiempo de comunión, ese tiempo de oración y de tener ese mismo sentimiento hace bien a nuestra vida y nos fortalece y nos permite seguir caminando adelante. Así que podamos pensar en esta mañana en lo siguiente: cuando nos toca atravesar situaciones, ¿sí?, recorrer caminos que implican ciertos cambios en nuestras vidas, ¿sí?, que podamos estar juntos los hermanos en la fe, orando y rogando a nuestro Dios, ¿sí? Y que nosotros en esta mañana podamos preguntarnos cada uno de qué manera reaccionamos frente a esas situaciones que implican cambios en nuestras vidas, ¿sí? Que podamos tener la certeza de que podemos recurrir a Dios y que podamos recurrir también a esta familia de la fe. Me gustaría ir terminando con la siguiente idea, ¿sí? Ayer charlábamos con una persona de la congregación acerca de la importancia de poder recordar. El pueblo de Israel tenía muchos recordatorios y cuando miraba esos elementos recordaba los beneficios que Dios había hecho en sus vidas. Qué bueno es que nosotros también podamos recordar de dónde nos sacó Dios y de dónde estamos actualmente, ¿sí? Cada uno de nosotros podemos reflexionar en nuestras vidas de qué lugar nos sacó Dios. Dice la canción: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Sí? Me gustaría compartir dos versículos más, capítulo 2 de Hechos, versículo 46 y versículo 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios. Tres características más de esta iglesia, ¿sí? Una iglesia alegre, una iglesia humilde y una iglesia que alababa a Dios. Que estas características que vimos en esta mañana, ¿sí?, podamos reflejar en nuestra vida, que podamos reflejar como iglesia, y que esto también sea un motivo para que personas que están afuera puedan querer pertenecer, ¿sí?, a esta familia de la fe. Muchos seguramente cuando estábamos afuera de la iglesia decíamos: estas personas tienen algo distinto, ¿sí? Y es el Señor Jesucristo que mora en nuestros corazones. Vamos a terminar, ¿sí?, este tiempo orando. Bendito Dios, queremos darte gracias por tener esta posibilidad de abrir tu palabra, de poder aprender de tus enseñanzas. Queremos reflejar en nuestras vidas estas características que fuimos aprendiendo en el día de hoy y darte gracias por habernos sacado, cada uno de nosotros sabe de qué lugar, y darnos este privilegio de formar parte de esta familia de la fe, donde tenemos la certeza que podemos recurrir y siempre nos van a esperar con los brazos abiertos y nos van a acompañar en oración, y esto nos fortalece, y esto nos anima, y esto nos hace bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.